Hay quienes piensan que los mamíferos, este grupo de animales tan peludo, inteligente y que alimenta con leche a sus crías, evolucionó a partir de las aves. El ornitorrinco, un mamífero con pico y que pone huevos, es una prueba clarísima de ello. Pero ¿qué va? Otros piensan que los mamíferos evolucionamos a partir de los reptiles. Pero no, eso tampoco es así. Entonces, ¿de dónde venimos los mamíferos? ¿Es verdad lo que dice la miniatura del vídeo de que aparecimos antes de los dinosaurios? Pues veámoslo. Bienvenidos, bienvenidas a Carbono Vivo. Os resultará extraño que aquí, en Carbono Vivo, un canal de ecología y medio ambiente, nos pongamos a hablar de paleontología. Pero yo creo que si queremos proteger a la naturaleza, primero debemos conocerla. Y la historia de nuestros orígenes, la historia de los mamíferos, es absolutamente increíble, y creo que vale la pena conocerla, tan solo como recordatorio sobre de dónde venimos y de a dónde podemos llegar en un futuro. Pero para conocer nuestros orígenes es fundamental que nos remontemos hasta el origen del primer vertebrado terrestre. Capítulo 1. La temprana separación entre nosotros y los reptiles. Hace alrededor de 350 millones de años, los peces dieron un gran paso adelante y se atrevieron a explorar el mundo terrestre, buscando un lugar mejor para vivir y para librarse de los depredadores marinos. Nacieron los primeros peces pulmonados, que por cierto aún viven hoy. Con el paso de los años, estos peces se fueron adaptando a la tierra firme y se convirtieron en los primeros anfibios. Pero estos seguían dependiendo del agua para reproducirse, ya que sus huevos solo podían desarrollarse dentro del agua. Y eso era una gran desventaja, pero poco después, en pleno Carbonífero, uno de esos anfibios primitivos evolucionó para convertirse en el primer amniota. Los amniotas, grupo al que todos los reptiles, aves y mamíferos pertenecemos, desarrollaron huevos con un cascarón más fuerte y complejo, que podía desarrollarse en tierra sin secarse, y esa gran ventaja hizo que los vertebrados abandonásemos definitivamente el mundo acuático y nos expandiésemos por el vasto continente de Pangea. Este nuevo grupo de los amniotas se dividió en los dos grandes grupos que hoy existen: los saurópsidos, ancestros de todos los reptiles y aves de hoy, y los sinápsidos, en los cuales estamos nosotros, los mamíferos. En la época en la que ocurría esta separación, hace unos 300 millones de años, entrábamos en el periodo pérmico, y en esta época los sinápsidos pasamos de ser esto a diversificarnos en muchísimas otras formas de animales. Aparecieron grandes herbívoros como los rarísimos Cotilorhynchus, que alcanzaban hasta los 6 metros de longitud, y terribles depredadores como el Titanopheus o los Gorgonópsidos. Algunos de los animales de esta época ya tenían cierta forma de perro, pero con aspecto reptiliano, ya que ni siquiera tenían orejas. Pero si hay una especie famosa de esta época, una que todos en algún momento habéis visto, es el Dimetrodon, con su enorme vela que todavía no sabemos con certeza para qué servía, pero que se cree que se usaba como forma de mostrar su fuerza. Sé que cualquiera pensaría que estos animales son reptiles o incluso dinosaurios, por esa forma que tenían, pero que no os engañe, estos animales no eran reptiles, son sinápsidos. Animales que, a diferencia de los reptiles, no tenían escamas, sino una piel lisa y dura. Animales que dejaron de andar arrastrando la panza como típicamente hacen los reptiles, y estiraron sus extremidades hacia abajo para caminar de una forma más fluida. Fueron los primeros en desarrollar una dentadura con dientes diferentes, adaptándose para varias funciones, como los caninos y las muelas. Además, pronto se volvieron capaces de regular su temperatura corporal. Dejaron de ser de sangre fría, lo que les hacía tener un metabolismo mucho más activo y tener más energía en general. Además, se cree que por estos tiempos ya apareció el pelo en algunos sinápsidos, y más fascinante aún, el mejor de los oídos del reino animal. Un oído que evolucionó a partir de un proceso fascinante, en el que algunos de los huesos de la mandíbula se hicieron cada vez más pequeños y dieron lugar a los diminutos huesecillos de nuestro actual oído. Todas estas adaptaciones permitieron a los sinápsidos convertirse en el grupo dominante del mundo terrestre. Eso sí, estos sinápsidos primitivos no eran reptiles, pero tampoco se les podía considerar mamíferos, ya que ninguna madre de aquella época daba de mamar leche a sus crías. Los mamíferos vendrían más adelante a partir de un pequeño grupo de estos sinápsidos. Pero a finales de esta época llegó la extinción del Pérmico, la peor de las extinciones masivas que ha visto la vida, donde más del 70% de la vida terrestre desapareció.
Casi todos aquellos sinápsidos, a los que hoy podríamos llamar nuestros tíos abuelos, acabaron su camino aquí, pero no todos. Un pequeño grupo de sinápsidos, los más duros y adaptados, superaron esta época. Fueron los llamados cinodontos, que en griego quiere decir dientes de perro, ya que su mandíbula ya se empezaba a parecer mucho más a las de los perros, a las de los mamíferos actuales. Eran pequeños, peludos y con un aspecto que recuerda a los roedores o los tejones. Como habrás deducido, este es el grupo del que desciende nuestro linaje. Nosotros somos cinodontos. Tras la extinción del Pérmico entramos en el periodo Triásico, donde al principio los sinápsidos supervivientes continuaron dominando, pero ya con menos fuerza. Fue en esta época, a mitad del Triásico, hace unos 230 millones de años, cuando nacieron los primeros mamíferos verdaderos, los que ya empezaban a alimentar a sus crías con leche. Al principio, algunos seguían poniendo huevos y lo seguirían haciendo hasta la actualidad, tal y como vemos hoy en día en los ornitorrincos y los equidnas. Otros desarrollaron la reproducción vivípara en el vientre de la madre, pero casi a la vez que nacieron los primeros mamíferos, otro grupo animal, los primeros dinosaurios, ya empezaron también a aparecer y a ganar terreno a los sinápsidos. Tras otra extinción masiva, la del final del Triásico, la gran mayoría de los sinápsidos desaparecerían, quedando solo los mamíferos y algunos otros pequeños cinodontos. Con el inicio del Jurásico, los dinosaurios se curtieron como los nuevos animales dominantes del planeta. Comenzaba la era de los reptiles. Capítulo 3. La era de los reptiles. Para aquel entonces quedaron solo los más pequeños y escurridizos mamíferos, pero no estábamos solos. Otro grupo de cinodontos muy parecidos a los mamíferos también continuaron viviendo durante esta nueva era. Resulta curioso pensar que hubieron otros animales tan parecidos a nosotros, con pelo, con orejas y con comportamientos de mamífero, pero que no daban de mamar a sus crías, por los que no se les podía considerar mamíferos, sino otra cosa. Todos estos mamíferos, que ya por aquel entonces eran más inteligentes que los dinosaurios, vivieron a la sombra de estos grandes lagartos durante 160 millones de años, manteniéndose pequeños, nocturnos y escurridizos. Pero entonces llegó el famoso meteorito, fatídico para unos, liberador para otros. Supuso la muerte de todos los dinosaurios, excepto algunos emplumados a los que hoy llamamos aves. Con la desaparición de los dinosaurios, los mamíferos tuvieron una oportunidad de oro para colonizar todos los nichos que los dinosaurios dejaron vacíos, y vaya si lo aprovecharon. Pero este meteorito también supuso la muerte de aquellos últimos sinápsidos no mamíferos, aquellos hermanos cinodontos también peludos e inteligentes, pero que no eran mamíferos. Así pues, de forma muy similar a cómo la muerte de los neandertales nos dejaron como el último grupo de homínidos vivo, los mamíferos pasaron a ser los últimos sinápsidos supervivientes. Capítulo final. La era de los mamíferos. Aquellos peludos animales con forma de zarigüeya que habían vivido a la sombra de los dinosaurios se diversificaron rápidamente en herbívoros como el Phenacodus, que es ancestro de los actuales ungulados, se diversificaron en diversos depredadores como el Creodonte con forma de perro o el Oxyaena con forma de felino primitivo. También nacieron los primeros cetáceos que sustituirían a aquellos ictiosaurios tan sorprendentemente similares a los delfines. También nacieron algunas especies muy extrañas como el Tilacosmino, que tenía forma de felino pero poco tenía que ver con ellos porque era un marsupial, o el rarísimo Chalicotherium, una especie de caballo con forma de gorila. Pero sobre todo apareció un grupo de pequeños animales arborícolas como el Purgatorius, de los cuales naceríamos los primates. Aunque todo esto es historia para otro vídeo. Es curioso ver cómo en tiempos del Pérmico nuestros abuelos sinápsidos dominaron el mundo terrestre y cómo hoy sus descendientes, los mamíferos, estamos de nuevo conquistando y dominando el mundo. Podríamos decir que hoy vivimos en la era de los mamíferos, que por ahora ha culminado con el desarrollo del ser vivo más inteligente que jamás ha pisado el planeta, y más lo ha transformado. Es curioso cómo hoy los científicos auguran que podríamos estar entrando en la sexta extinción masiva. Es curioso cómo los seres humanos han eliminado a varias especies mamíferas de la megafauna, y siga poniendo hoy en día en peligro a otras tantas especies. ¿Quién sabe cómo acabará esto? Si nos encontramos ante el final de la era de los mamíferos, donde acabaremos extinguiéndonos a nosotros mismos y en el futuro serán las aves, los insectos o un nuevo grupo, aún por aparecer, quienes nos sustituyan. O quién sabe si antes de que sea tarde lograremos tomar conciencia, cambiaremos nuestros hábitos más dañinos y conseguiremos convivir en paz
con el resto de seres vivos que habitan este mundo. Todo está por ver. Muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos pronto en Carbono Vivo. Adiós.